Gracias, Mariana. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Ju. Vamos a pasar al cierre del seminario. Para esta etapa le hemos pedido a la doctora Marisol Langlés del Instituto de Investigaciones Jurídicas que si nos puede, pues le pedimos que preparara unas conclusiones. Entonces ella ha estado pues bien atenta durante todo el día para preparar esta reflexión. Me gustaría presentarles entonces a Marisol, compartiéndoles que ella es licenciada en Derecho por la UNAM, es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante en España y ha estado trabajando desde hace un tiempo en temas de derecho de acceso a la información, participación y justicia, política ambiental, cambio climático, derecho energético, conflictividad socioambiental. Somos viejos conocidos de muchas batallas y pues Marisol ha acompañado esto generando argumentación desde la academia, ¿no? Lo que hablábamos en la mañana de cómo se construyen estas argumentaciones y estas defensas. Marisol, muchas gracias, tienes uso de la voz. Pues muchas gracias también, muy enriquecedor todo el día, toda la sesión. En lo que a mí respecta hoy, quisiera pues cerrar con una serie de cuestiones que no sé si decir tristemente son coincidentes, porque lo que ha mostrado este primer seminario internacional sobre Estado pluricultural, derechos humanos y patrimonio biocultural es que tenemos ciertos puntos como la exclusión, la discriminación, la criminalización, incluso la muerte de las personas que están librando batallas para luchar por el ejercicio de sus derechos. Me parece que ese es el marco contextual en el que se desempeña este esfuerzo. Por otro lado, pues... Marisol, perdón que te interrumpa. ¿Puedes prender tu video para que te veamos? Tu cámara. Sí, perdón. Eso, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que voy a retomar algunos puntos que son muy coincidentes. Primero, que nuestra región es rica en biodiversidad y obviamente en pluriculturalidad. Esto pues ha obligado a diferentes pueblos y comunidades a luchar por este reconocimiento, resultado de este modelo colonialista de exclusión que se ha ido perpetuando a través de los siglos y que pues se está librando con la vida misma en nuestros días. Me encantó el inicio del taller, bueno, no del taller, del seminario, en el que Javier nos invitaba a pensar la pluriculturalidad desde nuestro día a día, ¿no? Desde que estamos consumiendo el delicioso café en nuestra mesa en una mañana hasta que llegamos a la comida, ¿no? Y eso lo podemos llevar igualmente en todos los productos o en muchos de los productos que consumimos y que utilizamos y que tampoco les damos ese valor. Pero pues ya entrando como al análisis de fondo de cada uno de los ponentes, quisiera enfatizar justamente que pues iniciamos con Javier Martínez del SEMDA, quien nos invita a ver la pluriculturalidad como una mirada diferente que tiene una corta data en realidad la lucha en los países y en eso coincidieron la mayoría de los ponentes pues desde los 90, ¿no? Más o menos empieza a ser evidente. Es doloroso que países como los nuestros, que tienen una gran composición indígena, pues los gobiernos sean tan necios y tan ciegos y quieran hacer como que no existe esta pluriculturalidad, ¿no? Entonces, las batallas, también la coincidencia, pues es que se han librado a partir de diferentes instrumentos, desde los jurídicos, que involucran pues el uso del derecho del Estado, de este derecho positivo, pero pues también otro tipo de estrategias comunitarias que van desde las prácticas ancestrales reiteradas, ¿no? Y el hacerle ver a los estados que estos pueblos y comunidades indígenas son parte de cada uno de los estados. A mí me molesta un poco la palabra reconocimiento, porque es como, no sé, como siempre ponernos en un plano de superioridad y entonces, sí, te reconozco, pero ¿por qué los reconocemos si ellos desde hace muchísimos años y antes que el propio Estado y que nosotros como mestizos están acá? También se ve como puntos de coincidencia el tema de los posicionamientos como una especie de avances y retrocesos entre el Poder Judicial, por un lado, los pronunciamientos que parece que empiezan a proteger los derechos que las diversas constituciones empiezan a reconocer y a tutelar, pero como con un ir y venir de, bueno, sí, pero ya no tanto, ¿no? A lo mejor la primera sentencia parece interesante,
pero luego ya van como acortando los alcances de las mismas. La cuestión no solo de tener buenas sentencias, sino de lograr la ejecución de las mismas, pues también se hizo referencia a varios casos en los que tenemos una posible buena sentencia, pero el problema es que no se ejecuta, ¿no? Aquí vemos también en el gobierno actual que tenemos una apropiación de temas de la agenda por parte del nuevo gobierno federal, y yo creo que algo que no se dijo con la palabra expresa, pero creo que también es una cuestión transversal a todas las participaciones, es la simulación. Cómo el Estado simula que está ampliando esta cobertura y protección de derechos a través de mecanismos jurídicos o de políticas públicas, pero que a la hora justo de la interpretación y de la implementación y de la aplicación o de la ejecución de estos instrumentos, pues ahí se diluye todo, ¿no? Me parece que es un poco una farsa que se funda en un doble discurso, en el discurso de los derechos por un lado, pero a la vez en el discurso de la necesidad del desarrollo, la necesidad de la inversión, la necesidad de crecer, la necesidad de comunicarnos, y todo esto se apuntala en un contexto, pues como ya lo han dicho muchos autores, de acumulación por desposesión, que perpetúa la discriminación, que acendra la exclusión y que incluso llega, creo, a ser más agresiva porque pues entra hasta el fondo de las comunidades y los pueblos y logra la destrucción misma de los tejidos sociales, ¿no? En cuanto a Mauricio Guetta, pues obviamente solo voy a retomar como las cosas que apuntó de manera nueva o innovadora, porque pues todos digamos, se retroalimentan en el contenido, pero pues llama mucho la atención que a pesar de que hay un énfasis en la tutela constitucional socioambiental en Brasil, país del que él es originario o ahí vive, no pude escuchar bien, existe un reconocimiento al más alto nivel normativo del derecho a la diversidad cultural y al patrimonio biocultural, tanto de naturaleza material e inmaterial, lo cual me parece muy relevante. Pues también tenemos como ya en el ejercicio, en la interpretación del derecho, ahí es donde vienen como los asegúnes, ¿no? Tenemos sentencias donde se privilegia pues la propiedad y la implementación del capital privado en contra de las propias reservas indígenas, incluso que ya tenían un reconocimiento y una demarcación previa. Uno se cuestiona aquí sobre la fuerza vinculante del derecho a la consulta, ¿no? Él nos plantea justamente de hasta dónde esta fuerza vinculante puede redirigir los proyectos o no, pese a que se ha ratificado el convenio 169, pues la consulta no cumple con los requisitos establecidos en el sistema interamericano y ya ha habido pronunciamientos al respecto en los que se solicita al gobierno brasileño suspender un determinado proyecto, prevenir la realización de la ejecución de las obras. Entonces, nos damos cuenta que sí podemos contar con el andamiaje normativo, podemos contar con el andamiaje a lo mejor institucional, pero el tema siempre es como la aplicación, ¿no? Y aquí, pues ellos han desarrollado diversos instrumentos de implementación del derecho a la consulta, pero han ido un poquito más allá, no solo la consulta, sino el consentimiento libre, previo e informado, lo cual creo que también es el quid, porque si no, si nos quedamos solo con el tema de consulta, creo que es bastante limitado. Por su parte, Liliana Andrea Ávila de AIDA, Colombia, también parte como del 1991, ¿no? Con esta constitución que reconoce al Estado como pluricultural y multilingüe y como una nación biodiversa, lo cual es muy relevante, pero también nos relató pues que el camino no ha sido sencillo, ¿no? Que la ley inicial, que es de 1890, determinaba cómo debían ser gobernados los salvajes, entendiendo que se consideraba salvajes a los indígenas, lo cual me parece algo muy agresivo y muy fuerte, ¿no? Aquí hoy nos dice que un elemento valioso de la Constitución tiene que ver justamente con la jurisdicción especial indígena, que dota a este tipo de comunidades para que las autoridades de las mismas puedan ejercer dentro de sus comunidades, pues, el ejercicio de la justicia, pero siempre, y es ahí donde otra vez vienen como, sí, pero no, te abro la puerta, pero le pongo 3 candados, siempre y cuando no se violente el mandato constitucional y las leyes pues, existentes. Y yo creo que eso, de suyo, violenta la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Pues estamos queriendo proteger y garantizar una diversidad que a fuerza queremos reconducir a nuestros modos, prácticas y entendimientos.
Creo que es muy relevante la organización que se ha dado para la defensa de los territorios en este país a través del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Evidentemente, pues a partir de estos espacios tratan de reivindicar y reclamar diferentes ámbitos de defensa de sus derechos, tanto en los contextos nacionales como internacionales. No obstante, pues también se advierten retrocesos en torno a la garantía de los derechos y nos señala o refiere, de hecho lo leyó textualmente, un texto de un indígena llamado Lorenzo Muelas, quien refiere que la Constitución pues pudo haber conseguido más derechos para los pueblos, pero en realidad pues es una herramienta y depende de cómo se use esta herramienta, pues los resultados que se obtienen, ¿no? Es un hecho que las empresas y el Estado mismo imponen un modelo extractivista y este modelo no dialoga con las visiones y las expectativas de los pueblos. Esto genera pues desarticulación y conflictividad social, ¿no? Hoy día la Corte Constitucional colombiana incluso ha llegado a ubicarse o a caracterizarse como una corte corporativa, lo cual es gravísimo, ¿no? Por su parte, Carmen Aliaga, del colectivo CASA, pues haber reconocido no ser experta en derecho ambiental y no ser experta en no sé cuántas cosas, pues en realidad sí es una experta en la lucha y es una experta en el acompañamiento a las comunidades indígenas, sobre todo a las mujeres. Y aquí, pues, ella también nos muestra el avance que ha tenido el Estado boliviano en esta ir y venir para la protección de los derechos, las diversas reformas constitucionales y legales que han sido resultado, ninguna de ellas, valga la expresión o el énfasis de la iniciativa estatal, sino todas como resultado del esfuerzo y la lucha de los pueblos, que también creo que es una cuestión común en todos nuestros países, en toda la región. También ella señala que a partir de los 90, pues los pueblos indígenas, tanto de pueblos altos como tierras bajas, se unifican en la defensa del territorio y se plantea la modificación del Estado entonces republicano y religioso, resultado de la herencia colonial, ¿no? Luego de muchas batallas y obviamente pérdida de vidas, viene el proceso de elección en 2016, que da como resultado el presidente indígena que todos conocemos, Evo Morales, y en el que creo que fundamos muchísimas expectativas para la protección y la garantía de los derechos. Sin embargo, pues hay que reconocer que si bien el indígena es reconocido como indígena, originario y campesino, ¿no? Ay, no, yo le metí a la I, era indígena, originario, campesino, sin comas, sin is, nada. Esto se busca como una reivindicación política justamente para tratar de entender que en esta categoría pues se incluye en la diversidad de estos colectivos y esta diversidad se ha replicado en diversas leyes. Sin embargo, pues aunque se advierten avances legislativos, también se advierten limitaciones en términos constitucionales. Hay leyes, por ejemplo, las leyes sectoriales como la ley minera, la ley de consulta, la ley de avallazamiento y criminalización, que realmente pues son esto, ¿no? O sea, esta ley de avallazamiento es en lo que se convierte en las otras, no es que haya una ley de avallazamiento, sino que la ley minera, la ley de consulta previa, la ley de áreas protegidas, pues en realidad se convierten en este instrumento que despoja a los pueblos para privilegiar otro tipo de actividades económicas, ¿no? Las actividades extractivas fundamentalmente. Y ella identifica pues como los principales desafíos definir si se transita hacia un Estado plurinacional o multisocietal, porque en la actualidad hay una predominancia del derecho positivo y obviamente del modelo económico capitalista. También nos habla de analizar esta institucionalización de la diversidad que ha fragmentado el movimiento indígena, pone énfasis en la autonomía y la determinación de los pueblos y plantea la posibilidad de mirar al territorio y a la economía desde una pluralidad que reconozca esta autodeterminación de los pueblos y no solo esta mirada paternalista del Estado. Y bueno, pues por su parte, Diego Saavedra, de Perú, nos cuenta que hizo una referencia bien interesante porque mencionó 3 niveles de la discusión: el marco legal sobre los derechos de los pueblos, las experiencias de defensa e innovación hacia la protección de los derechos indígenas y la epistemología desde la que se aborda la pluriculturalidad. Nos menciona que la mayor parte de los pueblos indígenas del Perú, que son 55, viven en la Amazonia y que ellos se consideran sujetos colectivos de derechos y se dividen en comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas y aislados.
Algunas reservas se han creado para la protección de estos pueblos. Y aunque Perú cuenta con una amplia normatividad, mucha de ella ambiental, a partir de la cual se protege de manera pues, indirecta o tangencial a los pueblos, esta misma se desagrega en una ley específica sobre consulta y un reglamento de consulta. No obstante, pues Perú no escapa a lo que sucede en la región respecto del fortalecimiento de actores que juegan roles fundamentales en la producción y reproducción del desarrollo global, que se enfoca en el financiamiento de la modernización y de las políticas económicas. Enfatiza que en la ley 30230, resultado de un préstamo de un organismo financiero multilateral, pues provocó el recorte de las capacidades de fiscalización ambiental. Y entiendo que si la legislación ambiental de alguna manera ampara la protección a los derechos de los pueblos, pues estos derechos también se ven mermados y la posibilidad de fiscalizarlos igualmente. Evidentemente, este escenario de commodities en el que estamos inmersos, México igualmente, no ayuda a salir de los esquemas de pobreza, al contrario. Sin embargo, seguimos acudiendo al fraccionamiento del territorio para privilegiar el modelo económico extractivo, y ejemplo de ello son la minería y los hidrocarburos, aunque yo agregaría que no solo la minería y los hidrocarburos, incluso las energías limpias de las que hablamos, las renovables, también generan fraccionamiento del territorio y también generan conflictividad social e impactos ambientales. Aquí, evidentemente, el poder es quien tiene al mando las decisiones del desarrollo de la infraestructura sin la debida protección de los derechos de los pueblos y de las comunidades. Esto genera tensiones y conflictos, que también es un eje transversal en toda nuestra región, y estos, pues, en realidad son resultado de la contradicción entre la nación y la identidad y las particularidades de los pueblos indígenas, que tienen una forma muy diversa de ver, entender y vivir el mundo y el desarrollo. La visión del territorio pensada como fuente de recursos para sostener el modelo económico se enfrenta a la reacción para que el Estado no tiene capacidad de responder o delega sus capacidades para responder o es cooptado por las propias empresas y entonces simplemente se vuelve en un acompañante del empresario y en un pacificador o paternalista de darle ciertas cositas a los pueblos y a las comunidades para tranquilizarlos. Este autor nos habla de cómo se vincula el derecho a la participación a la consulta libre, previa e informada con el caso de la hidrovía de la Amazonia, que pretende dragar 4 ríos. Sin embargo, no se consultaron los posibles impactos sociales y ambientales pues que se pueden dar en el sitio y obviamente tendrá una incidencia directa en los pueblos indígenas. Se habla de los límites institucionales del derecho a la consulta y de que evidentemente el Estado no está preparado para tener puentes interculturales para resolver estas necesidades. Y finalmente Mariana Yumbay, pues creo que su participación es la cereza del pastel porque pues tenemos a una indígena muy preparada que además está en la lucha constante por la garantía de los derechos de los suyos, ¿no? De los pueblos. Y también reitera pues que históricamente el modelo constitucional de Ecuador ha sido discriminatorio y excluyente, que se ha obligado a las acciones de lucha y resistencia. Igualmente plantea como punto de partida el año 90, donde se realizó el levantamiento que realmente paralizó durante 8 días el territorio ecuatoriano y a partir de ahí los pueblos exigieron el reconocimiento de su existencia por parte del Estado. Se logró este reconocimiento para los pueblos de la Amazonia, bueno, no solo de la Amazonia, que la mayoría viven en la Amazonia, corrijo, y pues al final de levantamientos reiterados y constantes, pues se ha seguido en la lucha. Aquí nos habla de que hoy la Constitución tiene un reconocimiento de 21 derechos colectivos y además los derechos de la naturaleza, e identifica como efectos positivos de todo este proceso la norma constitucional que reconoce y caracteriza al Estado como plurinacional e intercultural, y ello ha incidido en algunas normas secundarias y políticas públicas. También reconoce que los pueblos y nacionalidades ejercen sus derechos colectivos en sus espacios territoriales en el marco de la autonomía y la autodeterminación, y que estos pueblos y nacionalidades exigen permanentemente la construcción del Estado plurinacional, el respeto y la garantía de los derechos colectivos y de la naturaleza. Igualmente hace un énfasis en el trabajo del sector académico que ha aportado teorías y propuestas para la construcción de este Estado plurinacional.
pero tristemente pues también reconoce y hace evidentes los retrocesos, por ejemplo, en materia de justicia, cuando se determina que ciertos casos pueden ser resueltos por la justicia indígena, obviamente los casos menores, y otros van a corresponder a la justicia ordinaria. Evidentemente, cualquier asunto que se lleve a la jurisdicción que tenga que ver con un megaproyecto, pues no va a ser resuelto por la justicia indígena, por lo menos hasta ahora, ¿no? Esto nos habla de que hay una existencia de políticas públicas para la consolidación del Estado plurinacional, un desconocimiento por parte de las autoridades, la sociedad en general y los propios pueblos sobre el alcance jurídico de este tipo de Estado, la resistencia por desconocer o tener una comprensión errónea sobre la naturaleza de este tipo de Estado, la falta de institucionalidad y normas jurídicas que operativicen el cambio estructural de este nuevo modelo y la persistencia de una doctrina colonial que sustenta el sistema político de este Estado actual y monocultural. Y ya nada más quiero decir que en realidad pues requerimos seguir trabajando en erradicar el racismo y proteger la diversidad cultural y biológica y en consecuencia el patrimonio biocultural de nuestra región. Y tenemos que romper con esquemas de simulación que creo que lejos de hacernos bien, nos hacen muchísimo daño para realmente poder estar en posibilidad de transitar hacia este Estado plurinacional e intercultural que no solo sea de papel, que realmente se lleve a la práctica y que realmente los pueblos puedan vivir en condiciones de inclusión y de equidad, igual que cualquier otro integrante de nuestra región. Y pues por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Marisol. Bueno, pues entonces resta cerrar el seminario agradeciéndole a todas y a todos de corazón el haber estado acá, el haber sido generosos con su tiempo y con su palabra. Creo que, como Marisol refirió, el diálogo fue sumamente fecundo y apuntamos a que esto pues, es un camino en construcción más que ya un punto de llegada. Es interesantísimo pues, esta reflexión de que a pesar de que las experiencias son tan distintas, pues hemos enfrentado problemas tan similares. Decir entonces que los videos generados pues, durante el seminario estarán a disposición de todas y de todos. Estamos resolviendo si lo pondremos a disposición vía la página del SEMDA o de AIDA. Entonces les avisaremos por redes sociales y lo colgaremos ahí. Entonces agradecerles otra vez y decirles que pues este es el inicio pues, de un proceso de reflexión que esperemos podamos continuar a nivel regional. Muchas gracias a todas y todos. Bonito fin de semana, buena tarde. Muchas gracias. Nos despedimos desde Brasil. Gracias a todas y todos, especialmente a los ponentes, pero también muchas gracias a las participaciones. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron, del público con sus preguntas y sus comentarios. Tuvimos muchos comentarios al final, pero más como de agradecimiento y pues muy bonitos. La verdad es que los hemos estado leyendo todos, por cuestión de tiempo no podemos leerlos todos, pero de verdad que les agradecemos mucho todos sus comentarios. Benny, ¿quieres decir algo? Gracias, hasta luego, feliz fin de semana. Adiós. Ok.